la Fundación FUCAC, Alejandro Musacchio. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno. Con mucha actividad hoy. Me imagino, ¿no? Hoy estuvieron también haciendo una actividad con el gobierno, concientizando a la gente. Totalmente. Hoy decíamos, qué pena que por ahí se simplifica todo a una efeméride, ¿no? Y no hablemos todo el año de los cuidados para prevenir una ACV. No, bueno, uno está en forma permanente haciendo todo esto. Me gustaría poder hacer más todavía. Lo que pasa es que por ahí hay cierta burocracia que te impide poder comunicar de la manera que deberíamos comunicarnos. Tal cual. No te olvides que tuvo que surgir lo de locomotora para que tuvimos una difusión tremenda gracias a la desgracia de que tuvo esa mujer de poder comunicarnos con todo el mundo para tener la posibilidad de hablar sobre el accidente cerebrovascular. Te digo, yo estuve durante 2 semanas permanentemente hablando con diferentes medios radiales, televisivos, de acá de la ciudad, de la provincia, de Buenos Aires, y tratando de concientizar a la gente, porque hablaba, no hablaba de locomotora, hablaba de la ACV, y traté de hablar la mayor cantidad de tiempo posible del accidente cerebrovascular, es lógico. Doctor, pero bueno. Y digo, ¿y qué es lo...? Porque yo hablaba, no me gusta ser autorreferencial, pero aún hoy me preguntan, ¿y qué fue lo que te dio el ACV? Y no sé qué responder. ¿Puede ser que un ACV no tenga una causa definida? No, habitualmente sí. Mira, uno tiene que pensar en la herencia primero. Ajá. En la herencia recibida, Sí, 30-40% de las personas reciben una transferencia de los problemas vasculares. Ajá. Y bueno, a veces recibí de los abuelos, de los papás. Mi abuela murió de una ACV. Y bueno, fíjate. Mirá. Entonces uno concientiza a través de eso, de la herencia, decir, tenés abuelos, tenés padre, alguien dentro de la familia cercana que tuvo un accidente cerebrovascular, un problema cardíaco, es un vascular, ya le descubrieron un problema en la carótida a fulano. Es una manera de que el individuo, siendo joven, concurra a la consulta médica y empiece a estudiar. Mira, mi papá o mi abuelo tuvo un accidente cerebrovascular y le pasó tal cosa, entonces comenzar a estudiarse, por lo menos. Y después saber que si sos obeso tenés que bajar de peso, que si sos diabético la tenés que controlar a 0, que si tenés hipertensión arterial lo tenés que tener controlado perfectamente, porque tu hipertensión arterial puede tenerte una ACV, un ACV hemorrágico sobre todo. Y bueno, si tenés alguna arritmia cardíaca tenés que controlártela. El estrés es importantísimo, la falta de actividad física, la ingesta de tóxicos, droga, que ahora es mucho más normal que antes, cigarrillo, alcohol, bueno, es muchísimo. ¿Es más común el isquémico o el hemorrágico? No, el isquémico, obviamente, 80%. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la hemorragia, como bien la palabra lo dice, se produce la ruptura de una arteria o una malformación y provoca una hemorragia. La diferencia fundamental es que, primero, que tiene una sintomatología totalmente diferente. O sea, lo primero que aparece es una cefalea, o sea, un dolor de cabeza muy intenso que se llama cefalea en estallido, porque produce un dolor de cabeza como si se te explotara una bomba en la cabeza.
Claro. Además provoca vómitos y bueno, y depende de la gravedad, puede provocar de pérdida de conocimiento y hasta la muerte. Ajá. El isquémico no tiene dolor, no produce dolor, produce un foco, o produce un cuadro confusional, desorientación, un trastorno del lenguaje, no conocer quién sos, dónde estoy, quiénes son ustedes, Ajá. una parálisis que lo puede descubrir haciéndole poner los brazos estirados. A ver, estirados 2 brazos para adelante. Uno se le cae, tiene una parálisis, o se le tuerce la cara, o tiene un trastorno de la visión. Todo eso es sin dolor. No tiene dolor, pero tiene un foco. Y es cuando uno sospecha una isquemia cerebral, tenemos 4 horas. 4 horas para llegar al hospital donde está el centro que puede ser tratado un accidente cerebrovascular. Ajá. Pero bueno, lo que necesitamos es que la gente conozca que existe el accidente cerebrovascular, Sí. que el accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte, que el accidente cerebrovascular es la primera causa de invalidez, donde se destruye una familia por un inválido, por tener ser portador de un accidente cerebrovascular, donde se altera la familia, pues no trabaja más, porque queda inválido, porque tiene que estar en rehabilitación en forma permanente. Depende del grado de ACV, obviamente. Si vos tenés un ACV mínimo, se recupera y bueno, y el que no se recupera, y tenemos un porcentaje muy alto que no se recupera. Entonces, existe primero esto, concientizar es prevenir. Y hoy estuvieron haciendo... es lo que nosotros proponemos, que hay que concientizar a la población, a los colegas también que no se dedican a esto, que si lo reciben en una guardia un paciente y sospechan un accidente cerebrovascular, tiene que consultar urgentemente con los vasculares. Y bueno, y también saber que la población sepa que cada 4 minutos sucede un accidente cerebrovascular en la República Argentina. Cada 4 minutos sucede un accidente cerebrovascular. Cada 4 minutos sucede un accidente cerebrovascular en la Argentina, así que hay cientos y cientos de miles de accidentes cerebrovasculares. Y la fundación que usted preside... en realidad nosotros FUCAC. la fundación la iniciamos como para poder obtener materiales para el tratamiento del accidente cerebrovascular. Felizmente, bueno, la FUCAC se impuso y pudimos obtener la respuesta que queríamos, que era la respuesta del Ministerio de Salud, de poder crear en el hospital público un centro de el tratamiento para el accidente cerebrovascular. Isquémico, fundamentalmente. Isquémico. Y bueno, se hizo el centro de cerebrales agudos, cerebrales vasculares agudos, así se llama, en el Hospital Cuyen. 15 años ya. Hace varios años que está en funcionamiento y hace varios años que venimos tratando pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿no? ¿Y por qué cada vez con menos franja etaria de más baja se está dando los accidentes, cree usted? Bueno, fíjate, antes no había drogadictos. La droga era poco común. Sí. Ahora no. El estrés es cada vez mayor. Es cierto. Hay gente que cada vez le da menos importancia porque tiene mucho trabajo por él y no hace actividad física y tiene un estrés tremendo, o su hipertensión arterial pasa a segundo plano y no concurre al cardiólogo para controlarse esa presión arterial. Entonces, claro. Por eso es importante. Y cada vez más jóvenes. Sí, por eso le decía. Antes también jóvenes. No, bueno, pero era una enfermedad de longevos antes. Eran menos. Ahora tenemos, en jóvenes tenemos muchos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, más que isquémicos. Bueno, doctor Ángel. Hay muchos aneurismas. Sí.
Que eso también es un factor grave, ¿no? Eso no se recupera Sí, un claro. aneurisma, ¿no? Y depende, si tenés un aneurisma y no te mató, el sangrado del aneurisma, hay un 70% de personas que se salvan de su hemorragia y pueden ser tratados. Nosotros tratamos el 80%, 85% de nuestros pacientes son tratados de aneurisma, son aneurismas que sangraron. Hay un 15-20% que son aneurismas descubiertos por la tecnología, porque van por un dolor de cabeza y realizan una resonancia magnética, una angioresonancia, un tomo y visualizan un aneurisma. Y entonces, como no sabemos cuándo puede romperse, la literatura y la gente en el mundo dice que hay que tratarlos, sin apuro, pero hay que tratarlos. Le agradezco mucho el contacto, doctor, y ojalá que se pueda hablar mucho más que un solo tenemos día. Que hablar mucho, habría que hablar mucho más. Hay maneras de comunicación, hay una red televisiva en la provincia tiene una red, tendríamos que difundir esto más. Yo había en un principio comenzado a dar charlas en las cabeceras departamentales, para el público, obviamente, para la gente, porque esto va dirigido a la gente, no es para mí, ni es para, qué sé yo. Nosotros somos médicos hospitalarios, así que imagínate, no es por plata, tampoco. Y se supo Así al que final, bueno. de la locomotora, al final se supo cuál fue el factor que terminó con su vida. Sí, ella tenía una herencia vascular, era una hipertensa, poco tratada, tenía una arteria carótida muy comprometida, muy estrechada de calibre, de la cual partió el coágulo que le tapó la arteria. Ella tenía herencia, por más que parecía físicamente estaba espectacular, vascularmente no. ¿Y ella tomaba anabólicos? No lo sé, la verdad que puede ser que haya tomado anabólicos, pero Bien. no está comprobado que el anabólico sea una causa de provocar un coágulo en el cerebro. Ajá. No es una droga, el anabólico. No, el anabólico te produce alteraciones en determinadas, con las hormonas y alteraciones que uno sepa, pero, a ver, para que vos me digas que un anabólico es la causa de la formación de un coágulo, tiene que haber un trabajo multidisciplinario, un trial, o sea, un trabajo bien justificado a nivel mundial que te diga el anabólico produce coágulos y se corre riesgo de ACV. No lo leí en ningún lado. Bien. Entonces la gente que diga que el anabólico era la causa de lo ACV de la mujer esta, de Alejandra Olivera, no es cierto. Perfecto. Bueno, si usted lo dice... No lo digo yo, lo dice el mundo. No, ya lo sé, pero digo qué bien que lo puede aclarar de esa manera, porque vio que Y estaba claro, este mito. porque no hay nada comprobado científicamente. Seguro. Y usted estuvo ahí con eso. Hay gente que te habla y que te dice, los teléfonos descompuestos, ¿viste? Seguro, Alejandro. Y empieza a hablar y dice cosas que no sabe. Bueno. Y busca en Google. Y en Google se dice cualquier cosa. Y sí, y ahora con inteligencia artificial Y también. ahora con la inteligencia ni te cuento. Bueno, Alejandro Musacho, hace 9 años tuve una ACV. ¿Me puedo comer un asadito con achura hoy, por ejemplo? Pero por supuesto. Vamos, si querés. Gracias, doctor. ¿Cómo no te vas a comer? Ey. No, vio que Y uno... podés tomar vino también. ¡Apa! Bueno, Y claro. pero en su justa Pero eso medida. no lo tenés que hacer todos los días con mucha grasa. En su justa medida, claro. Pero espero que vos tengas un colesterol bueno, un colesterol no muy alto, y Igual el colesterol bueno será alto. Me estoy tomando, como dije, pastillas para todo, ¿no? Colesterol, la presión, baclofeno. Bueno, cuídate, poné a cero todos los factores de riesgo. Listo. Un abrazo, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao.
Qué suerte, chao, chao. O sea que Julio Fournier me dice que se acuerda él del dio la CB, porque era la inauguración del aula de computadora de gobierno de Formento, que era intendente en esa época. Estabas ahí parado en un costado, perdido, a punto de caerte, y después te descompusiste, pero recuperaste mucho. Yo no recuerdo eso, Julio, ¿eh? Quizás haya sido como un aviso, porque a mí la CB me da en mi casa. En una discusión con mi hijo me caigo así de golpe. Pero no fue ahí en la sala. Quizás ahí vos me viste perdido, que puede ser también es un síntoma. O una alerta, ¿no? O una alarma, ¿eh? Esto de divagar o estar medio boleado, boleando cachilo, y de repente te volvés a la escena. Pero digo, está bueno lo que nos dijo el neurólogo, ¿no? El que atendió a la Alejandra Olivera y el creador de la fundación de ACB. Prevención, pero sobre todo chequeos rutinarios para evitar el accidente cerebrovascular. Hoy, 29 de octubre, la efeméride que recordamos junto a todos ustedes.